Excelente. Buenos días, compañeros, compañeras. Tenemos el honor de conversar con el doctor Joseph Rosado, director médico de Med Diagnostic Inc., Clínica Costera de Cannabis DBA, con sede en Ormond Beach, Florida. Propietario CEO de Medical International Consultant Inc., con sede en DeLand, Florida, donde brinda servicios como consultor en temas de cannabis medicinal a médicos y pacientes de los Estados Unidos, Canadá, y del mundo, México, América del Sur, el Reino Unido, Europa y Sudeste Asiático, y esperamos pronto Costa Rica. No, yo estuve en Costa Rica el año pasado, en abril del 2019, estuve en Costa Rica. Bienvenido, doctor, cuando guste. Autor del libro, lo tengo en inglés, pero también está en español, Hope and Healing, The Case for Cannabis, de febrero de 2018, doctor. Y bueno, colaborador de padres que estaban dando la lucha para encontrar médicos que pudieran ser capaces de cuidar a sus hijos extremadamente enfermos, lo que permitió emprender el viaje del proceso de despenalización del cannabis medicinal en el estado de Florida. Doc, interesante su currículum. En el 2016, primer médico en recomendar cannabis medicinal en Florida y el primero en el estado también de recomendárselo a un niño. Muy bien. Doctor Rosado, bienvenido a nuestras redes. Un placer, muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos sentimos muy honrados y honradas por su aporte a la revista Vamos Cáñamo 2020, edición julio 2020. Doctor, yo lo presenté ya, pero ¿puede usted contarnos sobre su experiencia personal desde su perspectiva? Claro que sí. Yo entré en el movimiento del cannabis después de haber entrado, estar estudiando farmacología en la escuela de medicina, porque en la escuela de medicina donde yo asistí en la Universidad Central del Este de la República Dominicana, ligera y brevemente tocaron el tema del sistema endocannabinoide y los receptores de cannabinoide en el cuerpo humano. Claro, fue una o dos frases y el resto del tiempo fue utilizado para hablar negativamente sobre el uso del cannabis y el efecto adictivo, etcétera. No obstante, yo regresé a mi casa y me puse a estudiar y fui a lo que se llama la Biblia farmacológica, que es el libro de texto escrito por Goodman y Gilman, y busqué cannabis sativa. Y ahí encontré donde decía que no causa una dependencia fisiológica, por ejemplo, como los opioides, el alcohol, la cocaína, que entre más uno utiliza esas drogas, más necesita para adquirir el mismo efecto. El cannabis no funciona así. Se puede fumar un cigarrillo o 20 cigarrillos, el efecto sigue siendo igual por los receptores que existen. Contrario a los opioides, por ejemplo, que cuando se saturan los receptores, el cuerpo produce nuevos receptores de mu y kappa, y eso crea la tolerancia y el aumento de dosificación del individuo. El cannabis no funciona de esa forma. Por lo tanto, al leer que no causaba una dependencia fisiológicamente hablando, eso eliminó la idea de que es adictivo, porque es imposible que sea adictivo si con 1 o 20 el efecto es igual, no hay ventaja. Pero ahí sí leí más sobre el tema del sistema endocannabinoide, de los receptores, y por ende me quedé con la idea que es otra herramienta para yo poder manejar mis pacientes. Pero estando en un país latinoamericano donde es y sigue siendo ilegal, no le di mucha mente. En el 2010, uno de mis mejores amigos que vive en Arizona se comunicó conmigo porque habían legalizado el uso de cannabis medicinal en el estado de Arizona. Se comunicó conmigo y ya yo estaba en el proceso de trasladarme al estado de Arizona porque
la ley decía, o dice aún, que necesitaban un director médico, un médico, para manejar las actividades día a día y manejar los pacientes. Estábamos listos para arrancar con el negocio, pero su esposa se comunicó con él y conmigo porque el hijo de él es una semana mayor que las mellizas mías. Ah, sí. Los tres nacieron en el 1996, por lo tanto, en el 2010 tenían 14 años de edad, eran adolescentes. Entonces, ella le dijo a su esposo y a mí que no se sentía cómoda entrar en un negocio de cannabis, nosotros teniendo adolescentes, porque nosotros le estamos diciendo no utilicen drogas y nos vamos a meter en este negocio. Entonces yo le dije, mira, este no es Don y José vendiendo marihuana, mota en la esquina. Somos el doctor Rosado y el doctor Durst manejando pacientes. Dijo, no me siento cómoda y vamos a dejar el proyecto en cero. Ya, pues está bien. Como decimos, las mujeres mandan. Así que Muy sabio. Muy nos sabio. lavamos las manos y lo dejamos pasar. Pero sin embargo, doctor, también ella estaba reflejando en su momento a su mayoría, a lo que ustedes se iban a enfrentar. O sea, ella fue parte del proceso. Pero en el 2014, cuando se comenzó a hablar aquí en el estado de la Florida sobre la descriminalización del cannabis, yo entonces me comuniqué con el caballero que estaba aportando la mayor cantidad de dinero y era su campaña, un abogado en el estado de la Florida, y le envié un correo electrónico y le dije, soy médico, abogo por el uso del cannabis medicinal, ¿cómo me puedo involucrar? Y en 24 horas me puse en contacto con el director de la campaña política y en una semana ya estaba dando charlas y entrevistas en estaciones de radio en español, en inglés, en las redes sociales, etcétera. Y ahí comenzó el proceso de educación y ahí fue donde nació el ímpetu de escribir mi libro, porque me puse a buscar y a revisar y no encontraba muchos libros o literatura sobre el tema que fuese que cubriera desde el sistema endocannabinoide, la historia y el manejo médico y clínico. No existía nada. Entonces, por lo tanto, eso fue lo que me dio y me puso la espina de eventualmente escribir mi libro. Y 4 o 5 años después, lo logré. Excelente, doctor. Sí, evidentemente lo lograste y lo estás logrando, realmente un referente también para el mundo, porque nosotros también buscando dentro de la literatura, usted tiene razón, lo que tenemos son extractos de personas opinando, pero no hay un libro o un material de apoyo por todo esto que usted nos cuenta. Bueno, aquí ya cubrimos varias de las preguntas que le iba a hacer, muchas gracias. Y bueno, entonces en Costa Rica, en los meses anteriores, el presidente de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado, vio en el cáñamo, en el impulso del cáñamo, aquí todavía estamos en pañales, doctor, entonces queremos hacer muy evidente por eso que usted vivió años atrás, en Costa Rica apenas lo estamos viviendo, no queremos relacionarlo con el consumo recreativo de cannabis, sino que le queremos dar un enfoque serio al cáñamo, a la introducción de la industria del cáñamo en Costa Rica, para no caer en este tipo de discusiones y aprovecharnos también de la experiencia de otros países. Ese fue mi interés de querer conversar con usted un ratito. Doctor, menciónenos por qué deberíamos de luchar por tener acceso a la legalización de cannabis medicinal en Costa Rica. Bueno, primeramente,
con lo que estamos viviendo actualmente mundialmente, ya se está tomando una copa de vino a las 8:40 de la mañana. ¿O es agua? Agüita, doctor, Ah, agüita en una copa de vino, cuidado. es para estar en Pero, todas. pero lo que estamos viviendo actualmente mundialmente, que es esta pandemia del coronavirus, Sí, esto ha creado un alto nivel de estrés, ansiedad, estrés postraumático. Personas han perdido su empleo. Acabo de recibir un mensaje de texto de una ex empleada mía que donde estaba trabajando la despacharon, correcto. acaba de perder su trabajo por la disminución de volumen de trabajo, y eso está creando una gran ansiedad. Entonces, el cannabis medicinal es la mejor forma de manejar este tipo de estrés, porque dentro del mundo de cannabis se habla de lo que es la deficiencia endocannabinoidea clínica. Cuando una persona sufre de estrés, eso causa una disminución de los cannabinoides que se producen internamente en el cuerpo de nosotros, porque cada vez que hay un potencial de acción, sea por cualquier tipo de estrés, causa que se produzca los endocannabinoides, en particular anandamide y 2-AG, que son los dos que existen en mayor cantidad. Cuando eso se producen, hay otra química dentro del cuerpo, una enzima que debarata el anandamide y el 2-AG. El anandamide está descompuesto por la FAH, que es una enzima, y la 2-AG está descompuesta por MAGL. Ahora, el CBD que sale no solamente en el cannabis medicinal, pero también en el cáñamo, el CBD estorba el proceso de la FA, entonces permite que el anandamide se exprese. Por lo tanto, cuando hay un estrés físico, psicológico, emocional, deprimen los niveles de los endocannabinoides, y hay que buscar una forma exógena de afuera hacia adentro para aumentar esos niveles. Y la mejor forma de hacerlo es con el cannabis, para retornar la homeostasis, el balance fisiológico en el cuerpo humano, que no llega con los antidepresivos, los ansiolíticos, el alcohol, que son medicamentos abusivos que tienen efectos secundarios y causan más mal que bien. Sí, es correcto, doctor, es correcto y lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo y lo estamos intuyendo. Cada día tenemos más personas que nos conversan, que tienen, se les están disparando los niveles de estrés con esta situación. Y bueno, aparte de eso, también nosotros hemos logrado investigar una cantidad de beneficios increíbles que tiene el cáñamo también a nivel industrial, a nivel de tierra, cómo alimenta. Realmente es un No, regalo de la madre de nivel naturaleza. ambiental también, porque Ambiental. Uh-huh. limpia el terreno, limpia la cosecha. Eso, el cáñamo fue lo que se utilizó en Rusia después del accidente nuclear en Chernóbil. Sembraron cáñamo para limpiar el terreno, para entonces después poder cosechar víveres. Entonces sirve para eso, sirve para purificar el agua, sirve, como usted dice, para a nivel industrial, para ropa, telas, si el número de productos reemplaza el plástico, que es adverso para el medio ambiente, y en Costa Rica, que es tan pro ambiente. Yo
cuando viví en Costa Rica un tiempo, desde el 2008 hasta el 2007, hasta el 2008, viví en San José y me quedé muchas veces en distintos hoteles porque yo era uno de los médicos del ICODER. Ah, sí, muy bien. Trabajé con el ICODER, entonces nos quedábamos en hoteles que eran muy pro ambiente, Sí, que no esencial. tumbaban árboles y todo, que hacían la construcción alrededor de la naturaleza. Sí, doctor, hasta suena incongruente de que Costa Rica esté un poquito atrasado al respecto. Doctor, entonces, con base a esto que nos acaba de contar, como especialista en el tema del cáñamo, ¿usted cuáles usos considera que nos deberíamos de enfocar como prioridad en este proceso? Según su experiencia, va a ser un boom y todo se va a ir disparando, o deberíamos de enfocarnos en apoyar primeramente alguna lucha que justifique las otras? Por favor. Bueno, hay que siempre enfocar en la educación, es lo primordial. Educar al público, educar al pueblo, educar a los políticos, educar a los médicos en el uso medicinal del cáñamo y el cannabis medicinal y las ventajas que puede conllevar el uso de estos medicamentos, de este medicamento, porque al usar estos medicamentos reemplaza la utilización de medicamentos que causan mayores efectos secundarios. Por ejemplo, los opioides. En los Estados Unidos tenemos una crisis del mal uso y el sobreuso de medicamentos para el dolor. En Sudamérica, Centroamérica, existe el abuso de los benzodiazepínicos que se utilizan para manejar la ansiedad y la falta de sueño, el insomnio. Pero también utilizan una droga que es legal, que se puede comprar en cualquier colmado y tienda, que es el alcohol. Y Sí. más divorcios, más trauma ha causado el alcohol. ¿Por qué? Porque hay individuos que beben alcohol y se ponen amorosos, pero la mayoría no, se ponen violentos, agresivos, les salen, como decimos, les salen los músculos de alcohol. Sí. Y quieren pelear con todo el mundo y quieren hacerse el más macho o el más que puede, y eso crea una gran discordia y trauma a la sociedad, porque es un impacto. Terminan presos y muchos problemas internos. Doctor, quiero aprovechar al máximo su presencia acá. ¿Usted nos podría contar así en un pequeño resumen? Voy a pasarme aquí. ¿Nos podrías contar en un pequeño resumen su experiencia en el proceso de despenalización del cannabis medicinal en el estado de Florida? ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué podemos atenernos nosotros así como reducido porque no tenemos mucho tiempo? Pero como le comenté, en el 2014 fue cuando comenzó el movimiento, sí, con la enmienda número 2. Y necesitábamos el 60% de la población que votara en el afirmativo. Solo logramos un 58.2%, no logramos el 60%, que tuvimos que esperar 2 años más, crear otra enmienda. Utilizamos la enmienda original, entonces agregamos a esa enmienda cierto idioma que era más favorable y más entendible. Tan pronto utilizamos esto, pues entonces logramos el 71% del voto sí. Entonces ahí fue que entró una ley constitucional en el estado de la Florida. Como 2 años fue la lucha, 3 años. 2 años y medio para 3. Fue la lucha porque votamos en el 14 y luego en el 16. Pero no fue hasta el 17, junio del 2017, que crearon otra ley
y firmaron que no se parecía prácticamente nada a la enmienda que votamos que sí, porque entraron los legisladores, se pusieron una bata blanca y asumieron el rol de médico y se pusieron a Analizar. construir lo que nosotros habíamos votado por sí. Entonces, tuvimos más lucha por 2 años más para corregir el desastre que hicieron en el 2017 con la ley. Entonces tuvimos que agregar otra ley para permitir la venta de la mata completamente en su naturaleza, en su estado natural. Porque en el 2017 dijeron que no se podía vender la mata tal y como sale de la tierra. Entonces, desde el 2014 que yo comencé, que comenzó todo, febrero de 2014, hasta marzo del 2019, fue cuando por fin logramos una ley y aún así todavía no tenemos los comibles, no tenemos los edibles, así que todavía nos falta mucho. Oh, bueno, tremenda tarea nos queda. Doctor, bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, pero siempre muy referente porque no quiero desaprovechar la oportunidad de que nos hable sobre su libro, Esperanza y Sanación, el caso del cannabis. Sobre el gran tema de dosificación, doctor, porque yo pude investigar un poquito y esto es un tema increíble que está todavía aquí movido. La dosificación, para no interrumpirlo, y los avances en cuanto a tratamientos para diferentes enfermedades y condiciones enfocado en su libro, doctor. Claro. Bueno, le voy a leer la portada, porque la portada menciona todos los diagnósticos que utilizamos en el estado de la Florida, pero esto no nos limita. Y me explico. Está cáncer, epilepsia y convulsiones, glaucoma, VIH y SIDA, enfermedad de Crohn, espasmos musculares crónicos y esclerosis múltiple, trauma de estrés, trastorno de estrés postraumático, el mal de Lou Gehrig's, enfermedad de Parkinson, el dolor crónico y otras dolencias. Ahí no se menciona la insomnia, la ansiedad, la depresión, que también se beneficia el individuo de utilizar el cannabis. Así que esto es en base a los diagnósticos que el estado de la Florida ha impuesto, pero existen otras condiciones. El mal de Alzheimer también beneficia del uso del cannabis. ¿Okay? Ahora, con respecto a la dosificación, justo mañana tengo una presentación sobre el tema del uso de cannabis para disfunción eréctil. No que eso suceda en Costa Rica, porque los hombres costarricenses, los ticos son muy fuertes. Doctor, pero hay sus casos, hay sus casos. Los ticos son muy poderosos. No obstante, existe el mal de la disfunción eréctil y la impotencia. Entonces, dentro de los estudios que voy a presentar, se toca el tema de la dosificación, que a ciertos niveles, ciertas dosis, tiene un efecto adverso, el cannabis. Si utiliza una dosis muy alta, causa peor problema con la insuficiencia, la deficiencia eréctil o la disfunción eréctil, mientras que en otras dosis, en dosis más bajas, ayuda a obtener y mantener una erección. Entonces, el tema de la dosificación es un caso específico e individualizado. ¿Por qué? Porque tiene un sistema bidireccional. En dosis baja funciona de una forma y en dosis alta se comporta en otro modo y causa un efecto
180 grados al opuesto. Entonces, es de mayor importancia saber qué condición estamos manejando, el metabolismo del individuo, qué otros medicamentos está tomando el paciente y qué otras enfermedades tiene de base para poder manejar la situación. Por lo tanto, se conlleva una situación más complicada. No es como un antibiótico que usted le dice, mire, tómese 875 gramos de amoxicilina y 1 o 2 veces al día por 10 días y ya. Esto no se maneja así, no se funciona así porque estamos hablando de una mata, estamos hablando de la naturaleza y está producida naturalmente, no está hecha sintéticamente en un laboratorio. Entonces hay que utilizar el arte de la medicina. La medicina es un arte, una ciencia y una filosofía. Y el arte de la medicina es trabajar mano a mano con el paciente, el individuo, y llegar a la mejor conclusión y solución para el paciente. Es real, doctor. Estábamos conversando con un grupo de amigos de que hace una temporada para acá, los médicos, el cual es un gremio que yo respeto muchísimo, como todos, porque cada quien tiene su lugar en la sociedad, se ha convertido más como en un agente vendedor, ¿verdad? Hemos dejado como esa práctica de entender que cada individuo tiene su situación personal, su traje, su cuerpo único. Entonces, fascinante, doctor, todo esto que usted nos está contando, porque aquí estamos dando pasos así como conseguimos el CBD y lo administramos, pero sin embargo todavía nos hace falta muchísimo por descubrir. Doctor Joseph Rosado, si usted tuviera la oportunidad de reunirse en una mesa redonda con los responsables en aprobar esta ley, desde su experiencia, ¿cuál sería su mensaje para tornar en un sí la opción del cannabis medicinal en Costa Rica? Sé que es un poco reiterativa, pero acuérdese que apenas estamos visualizando esta lucha. Bueno, el año pasado me invitaron al país de Fiji, en las Islas Pacíficas, en el otro lado del mundo prácticamente, sí. donde el día comienza. Yo fui a hablar en diciembre del año pasado a un grupo de abogados. No había médicos, no había personal médico, no había nadie, ningún profesional de la salud. Eran abogados, individuos que manejaban estrictamente las leyes del país y de la región. Habían individuos de Australia, de Nueva Zelanda, de Samoa, etc. Wow. Y la presentación que yo le di fue en base a las 10 condiciones más comúnmente manejadas en mi oficina. Y cuando terminé la presentación, les mostré las 10 condiciones y terminé con la siguiente pregunta. Quiero que cierren los ojos y piensen en estas 10 condiciones. Ahora quiero que piensen cuántas de estas condiciones tienen ustedes. ¿Cuántas de estas condiciones tienen sus padres? ¿Cuántas de estas condiciones tienen sus abuelos? ¿Cuántas de estas condiciones tienen sus niños? Entonces, cuando llegue a la decisión de decidir si van a permitir el uso de cannabis medicinal en su país, acuérdense de estas 10 condiciones y acuérdense de sus familiares y acuérdense en todo lo que yo le dije aquí, lo que le mostré científicamente, cómo funciona, y ustedes van a tener la oportunidad de cambiar la salud en su país. Claro. Hay que llegar a la emoción correcta para dar el paso, porque no siempre gana la razón, doctor. Muchas veces gana la emoción, pero si somos más inteligentes, encontrar la emoción correcta nos puede llevar a un camino de éxito.
Doctor Rosado, muchas gracias por su tiempo. Y para quienes quieren adquirir su libro o obtener acceso a sus servicios, a su información, vamos a facilitar la página donde va a encontrar mayor detalle de su información. Doctor, muchas gracias. Un placer conocerle en persona, realmente me siento muy bien. Bueno, en persona en la era de COVID-19. Como estamos en esta etapa, este acercamiento es lo máximo que podemos tener ahorita, pero esperamos en el futuro tenerlo por aquí dando alguna conferencia. Sería un placer, me encantaría regresar a su país, me fascina su país, en particular el área noroeste, norpacífica, Guanacaste. Allá. Guanacaste. Pacífico Central es una joyita que mucha gente tiene que descubrir. Doctor, muchas gracias. Y bueno, voy a aprovechar su comentario y voy a hacer un brindis por Vamos Cáñamo. Salud, es que no se brinda con agua, así que ya la descubrí, tiene vino ahí. Doctor, muchas gracias. Un placer, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, chao.